Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Ya estamos en la tercera y última parte de esta serie que hemos llamado ¿Quién necesita la Navidad? Y hoy estamos celebrando Navidad, en la última reunión del año también. Así que estamos aprovechando de hablar de Navidad y la mejor parte de esta serie la queríamos traer para hoy. Así que si no han visto los capítulos anteriores, porque te estás conectando recién hoy, si eres invitado hoy día, bienvenido. Todo esto lo hacemos pensando en ti. Y los mensajes anteriores los puedes ver en YouTube. Independiente de eso, voy a hacerles un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en esta serie. Esta serie se trata de la pregunta que nos hacemos: ¿quién necesita la Navidad? ¿Quién necesita la Navidad? ¿Para qué la Navidad? Porque vemos tantos adornos. Y ustedes saben, yo soy medio Grinch, entonces vemos tantos adornos, y no los adornos navideños bonitos. La Navidad en sí está adornada por un montón de historias que quizá ni siquiera ocurrieron, y son tantas historias, los tres reyes magos, que no eran tres ni reyes ni magos, darle un romanticismo a nacer en un lugar hediondo a animales, un establo, un pesebre, que es tan romántico, pero en realidad era un establo. Entonces, toda esta historia, tengo prohibido hablar del burrito sabanero, porque los niños cantaron. Sin embargo, es muy probable que que María y José hayan llegado en Uber. Es más probable que hayan llegado en Uber que en un burrito. Pero bueno, son historias que se adornan la Navidad, y la gente, son tantas cosas que se cuentan, que la gente dice, el resto es cuento. Entonces perdemos el enfoque de la real historia de lo que fue la Navidad, de una familia estresada en cuanto a la Navidad. Entonces, yo les estaba contando en esta serie de quién necesita la Navidad, porque Navidad no comenzó hace 2000 años. Navidad comenzó con una promesa allá, hace 4000 años. Una promesa que un hombre llamado Abraham recibió, y era una promesa de que por medio de él y de su nación serán bendecidas, la nación que iba a salir de él, todas las familias de la tierra. Y yo les contaba durante esta serie que el pueblo de Israel, los judíos, prácticamente nunca en la historia fueron una bendición para las demás naciones. ¿Por qué? Porque era un pueblo perseguido, habían sido invadidos por el imperio asirio, habían sido invadidos por el imperio babilónico, por los persas, habían sido invadidos por Roma. Entonces, en realidad ellos estaban muy lejos de ser una bendición para todas las naciones. Así que pasaban 4000 años y esta historia, esta promesa no parecía cumplirse, hasta que nació Jesús. Y lo cambió todo. Y lo que cambió de Jesús no fue la Navidad necesariamente, lo que cambió el mundo fue la resurrección. Sin embargo, porque la Navidad se cuentan muchas historias, conocemos los cuatro evangelios, cuatro historias acerca de la vida de Jesús, y dos deciden no hablar de la Navidad. Juan y Marcos no hablan de la Navidad, los únicos dos que hablan de la Navidad es Mateo y Lucas, y cuentan la historia navideña. Ahora, yo siempre lo digo esto. Ahora, si tú fuiste capaz de predecir tu muerte, predecir tu resurrección, y lo haces como lo hizo Jesús, poco importa dónde naciste. Sin embargo, la Navidad es el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho. Así que, ¿quién necesitaba la Navidad? Tú y yo necesitábamos la Navidad. Nosotros necesitábamos la Navidad. Entonces, ¿quién más necesitó la Navidad? Que lo vimos la semana pasada. Dios necesitó la Navidad. ¿Para qué? Para demostrar su amor por nosotros. Nosotros no lo conocíamos y lo conocimos por medio de su amor. Él dio el primer paso para acercarse a nosotros, a esta humanidad rebelde hacia su amor, y Él se acerca a nosotros, manda a su Hijo por amor a nosotros. Entonces Dios necesitó la Navidad para expresar su amor a ti y a mí. Entonces, pero hay algo más, que es lo que vamos a hablar hoy, que necesita la Navidad. Y quizás es la parte más importante que nos compete a ti y a mí acerca de la Navidad. Quizás voy a hablar algunas cosas incómodas, quizás incómodo para un mensaje navideño, pero es algo que es bueno que tú y yo podamos trabajar y aprender. Así que estábamos contando acerca del relato de Navidad, nos quedamos la semana pasada en esa parte, y el relato de Navidad comienza con esto. Este es el relato de cómo nació Jesús. Mateo nos está graficando cómo es que Jesús nació. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Mesías, la palabra Mesías
es una traducción de otra traducción que tiene que ver desde el griego, del hebreo al griego, y es la palabra que nosotros conocemos como Cristo. Cristo. Cristo no era el apellido de Jesús. No era María Cristo, José Cristo, y por supuesto le pusieron... Pero los romanos sí creían eso. Muchos romanos creían que Cristo era el apellido de Jesús. Cristo significa Mesías, que era el guerrero, el rey guerrero que, y les voy a hablar luego de eso, que ellos esperaban, que por años esperaron, ellos esperaron un rey guerrero. Entonces Cristo representaba a ese Mesías que ellos esperaban, pero viene de una traducción que venía de acá. Y también nosotros... Con respecto a la Navidad, y pretendo no seguir arruinándoles la Navidad, con respecto al nombre de Jesús. Ustedes van a escuchar a Jesús, que en realidad significa Josué, bien, y tiene que ver este nombre porque Jesús, el verdadero nombre de Jesús es Yeshua. Y no es que estoy estornudando. Yeshua es el nombre de, quizás a ti te ha tocado ir a alguna iglesia donde la gente un poquito más... Entonces, y dicen, Yeshua. No, es que yo voy a hablar con Yeshua. Y tú dices... Y en medio lo dicen presumido. El nombre verdadero de Jesús es Yeshua. Y el nombre de Jesús era Yeshua. Pero era, vuelvo, una traducción al latín que venía desde el griego, proveniente del hebreo. Entonces, toda esa traducción y terminamos diciéndole Jesús. Por un tema de la J que no existía en el otro idioma. Entonces, bueno, esto es todo un asunto al punto que le decimos Jesús. Así que por años hemos usado mal el nombre. Así que tendremos que cambiar las canciones, tendremos que cambiar las Biblias, tenemos que escribir todo. Y a lo mejor por eso Dios tampoco contesta tus oraciones. Porque estás diciendo el nombre equivocado de Jesús. Yeshua, deberías decir. No es así. Dios te ama tanto que la traducción que tenga, Dios te ama y te va a escuchar. Pero más o menos ese es el nombre, pero el enfoque era Josué. Josué, el proveniente venía de Josué, porque Josué fue un rey guerrero, un hombre guerrero que fue quien ahora comandó para poder llegar a la tierra prometida. Fue sucesor de Moisés. Josué fue un guerrero. Entonces, lo que ellos esperaban, los judíos de esos tiempos, esperaban un guerrero. Entonces, les voy a ir contando la historia más o menos por qué es importante esto. Y estábamos en la historia y dice así: su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Tema interesante porque en la generación anterior, en la anterior a los momentos que ocurrieron esto, a María la hubiesen apedrado o la hubiesen quemado en la hoguera. Porque una mujer que quedara embarazada antes de casarse, eso era terrible. Y ellas las comprometían, a los jóvenes los comprometían muy, muy niños, mujeres. 11 años, 12 años, 15 años. Ya 16 años se te pasó el tren. Diferentes esperanzas para algunas de acá, ¿no? Tranquilas, ¿no? Pero en esos tiempos era así, se les pasó el tren. Bien, entonces, pero era terrible que una mujer quedara embarazada por infidelidad y todo esto, aún así, antes de su boda. Por lo tanto, pero no la apedrearon porque las leyes romanas ya estaban impuestas ahí y no estaba permitido apedrear a la gente. Así que, pero era bien loco lo que ellos estaban viviendo. Imagínense la crisis en ese lugar. Imagínense María contándole a la mamá que está embarazada, a los papás. Piensen en esto. María contando, mamá, estoy embarazada. ¿Qué pasó con José? No, su José no fue. ¿Y quién fue? Y empieza, fulanito, y empieza a decir, ¿cuál fue? No, mamá, fue el Espíritu Santo. No, ellos sí sabían quién era el Espíritu Santo, pero es una historia bien fuerte. Así que miren cómo lo habrá tomado José. José toma esta historia y lo ve así. José, su prometido, era un hombre justo. Y quizás Dios por eso eligió a José. Era justo y no quiso avergonzarla. Cuando se enteró, no quiso avergonzarla en público. ¿Por qué? Porque ante este tipo de cosas ellos debían avergonzar. La situación que habían vivido tenía que exponerla. Pero él no quiso hacerlo. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Y seguramente pensó, ok, esto no puede llevar así,
quizás se conmovió de María, ¿cómo es posible? Así que voy a hacer esto en silencio, me voy a acostar. Mientras estaba durmiendo, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Y en ese sueño, Dios habló por medio de ese ángel con José. Y le dice, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo. Él no era hijo de David, pero se le decía hijo de David porque era del linaje de David. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, vamos, no tenga miedo, porque realmente José sí tenía miedo. Sí tenía miedo de lo que iba a pasar. No tengas miedo, le dice, porque Dios intervino en este caso. Y, ojo, porque aquí hay algo importante con respecto a la historia. Un nacimiento virginal, nadie lo esperaba. Nadie estaba esperando un nacimiento virginal. La semana pasada le mostré, porque Mateo sigue hablando y recuerda los versículos de Isaías. Isaías sí habla de esta promesa, pero en ninguna parte dice de una virgen, dice de una joven, de una doncella, pero no está hablando de una mujer virgen. Nacimiento virginal no era algo que venía de los judíos. Más bien, el nacimiento virginal venía más de la mitología griega que del judaísmo. Porque ¿quiénes hacían nacimientos virginales? Porque los dioses se metían con una mujer humana y tenían hijos semidioses. Era la mitología griega, no judía. Así que, ¿conocen a Hércules? ¿Sí? ¿Se parezco? No. Hércules era, ¿cuál era el papá de Hércules? Zeus. ¿Conocen a Helena de Troya? ¿Quién era el papá de Hércules? O sea, de Helena, también, Zeus. Así que eso era parte de la mitología griega. Por lo tanto, dentro del judaísmo no había ese enfoque de, oye, agreguemos a la historia esto. No estaban esperando un nacimiento virginal. Ahora, si tú, Mateo, por ejemplo, hubiese querido inventar la historia, no ayuda al texto. Si tú inventaste una historia, ¿tú vas a poner cosas creíbles o no? Si tú quieres inventar una historia y que los demás te crean, ¿tú vas a poner cosas creíbles? ¿Vas a poner un nacimiento virginal que nadie esperaba? No. Entonces, ¿para qué estaban esas cosas puestas ahí? Porque fueron verdad. Porque si fuese una historia inventada, si tú inventaras una historia, vas a poner cosas creíbles. Y esto parecía no serlo. No es que cuando Jesús murió, la gente decía, tranquilo, que nació de una virgen. No ocurría eso, no era el propósito. Nadie esperaba. No esperaban ni que resucitara, para decir verdad. Por lo tanto, el nacimiento virginal o la historia simplemente está relatando los hechos que fueron de verdad. Y eso es lo confiable de las Escrituras, de que nos muestra las cosas como fueron vividas, como ocurrieron realmente. Así que esto es muy interesante hablar de este punto. Pero nacimiento virginal, sinceramente, no lo esperaban. Así que luego le dice eso, el Espíritu Santo, y tendrás un hijo que lo llamarás Yeshua. Bien, aprendieron. Dios los va a empezar a escuchar ahora. Bien, le llamarás Jesús. A ese hijo tú le llamarás Jesús. Y cuando ve la traducción del nombre José, probablemente dice, ¿un Josué? ¿Mi hijo va a ser ese Josué? ¿Ese rey guerrero que estamos esperando? Sí, entonces piensen ustedes cómo estaba José escuchando esa promesa. Porque él salvará a su pueblo. Sí sé, el rey Josué que nosotros esperamos es un guerrero que va a salvarnos, va a liberarnos. ¿Va a liberarnos de qué? De todos los opresores que hemos tenido. Ya les dije, Asiria lo había invadido, Persa, Babilonia, los romanos ahora. O sea, va a venir por fin un rey guerrero que nos va a liberar. Yo voy a ser padre de ese hijo. O bueno, voy a ser padre putativo. De ahí viene la palabra Pepe, ¿sí? Por si no sabían. Cultura. Bien, entonces, qué bueno, voy a ser papá de él. Entonces le sigue diciendo, va a salvar a su pueblo y le dice, de sus pecados. Y yo piensen esto, ¿qué? ¿Pecados? ¿Pecados?
¿Cómo es eso? Y esto no era la respuesta de Josué, pero esto es lo que la gente no entendía de Jesús en esos tiempos. ¿Cómo que nos va a venir a salvar de los pecados? Entonces estoy inventando la historia. José le habrá dicho, vamos, mira Ángel, sé que te mandó Dios, pero no estás muy interiorizado de las cosas que realmente ocurren con nosotros. Nosotros estamos siendo oprimidos, subyugados por Roma. ¿Acaso no conoces la pirámide de Maslow? Le habrá dicho José, ¿no? Pirámide de Maslow, que parte primero con nuestras necesidades biológicas. Las necesidades que necesitamos para tener en la base. Luego viene la seguridad. Necesitamos sentir seguridad, sentirnos protegidos. Luego la siguiente necesidad tiene que ver con esto de sentirnos preciados, sentir que pertenecemos a algo. Luego viene nuestro crecimiento y nuestra autorrealización. Esas son las necesidades del ser humano. En ninguna parte dice pecado. ¿Cómo nos va a venir a salvar de los pecados si no está en nuestras necesidades? Ahora, yo te puedo decir quién necesita salvar de sus pecados. Roma necesita ser salvado de sus pecados. Nosotros necesitamos ser salvados de Roma. Por lo tanto, necesitamos un salvador, un guerrero, un rey guerrero con espada. Y es por eso que la gente estaba confundida en ese tiempo y no entendían, porque ellos creían que el Salvador no venía por los pecados. Ellos creían que el Salvador iba a liberarnos. Por eso estaban grupos que eran los celotes, por ejemplo, que querían hacer una revolución y ahora tenemos un rey y va a juntar a esta gente y ahora vamos a poder pelear con los romanos. Ese era su enfoque. Esa era la realidad de esos tiempos. Pero ese Mesías, ese Cristo, venía a salvarlos de los pecados. Así que, aunque José no respondió así, eso es lo que pensaba la mayoría de la gente en esos tiempos. Quizás a Josué se le pasó por la cabeza, pero mira, cuando Dios quiere hablar, en este caso por medio de un ángel, cuando Dios quiere hablar, y esto es con nosotros también, Dios no te deja dudas. Cuando Dios te habla, no te deja dudas. Cuando Dios quiere comunicarte algo, no te va a dejar dudas. Así que Dios seguramente habló en ese sueño, haya sido por un sueño, a José, no quedaron dudas. Por lo tanto, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Y por eso Dios probablemente eligió a José por su corazón y por su obediencia. Ahora, ¿saben por qué la mayoría de nosotros no nos conmovemos cuando escuchamos que Dios envió a Jesús para salvarnos de los pecados? ¿Saben por qué no nos conmovemos? ¿Saben por qué en realidad como que lo pasamos de largo? ¿Saben por qué nos comportamos de alguna manera nosotros como la gente de esos tiempos? Ah, bueno, está bien que nos salve, sí, bueno. En realidad lo que yo necesito es plata. Sí, no, pero tú eres salvo de tus pecados. Yo necesito plata para salir de mis deudas. Yo en realidad lo que necesito es mejorarme de mi enfermedad, lo que necesito es que mi matrimonio se sane, lo que necesito es encontrar un trabajo, una esposa, un esposo, necesito arreglar varias situaciones. No estoy pensando en los pecados. La verdad es que el tema del pecado no es mucho problema para mí. Quizá para otro, creo que el vecino. Así como en Roma, ¿no? Los romanos necesitan. Quizá el vecino, fulanito debe necesitar el tema del pecado. Yo no tanto, porque normalmente nos salimos de eso. Entonces, ante la promesa de Dios por medio del ángel a José, nosotros lo vemos así. Así es como es la promesa. Lo llamará Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Así es como es. Salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ¿cómo lo vemos nosotros? Lo llamarás Jesús porque perdonará a su pueblo de sus pecados. Y el tema es que la mayoría nos quedamos con una promesa de perdón de pecados, mas no de salvación de pecados.
Y yo sé que la palabra pecado es un poco... ya voy a hablar un poquito más de eso. Pero esta es la forma. No hemos quedado simplemente con una cuestión de nos salvo de nuestros pecados. Y como todos hemos escuchado, nosotros pecamos, el Señor nos perdona. Nadie es perfecto, pero Dios nos perdona. ¿No es así? Así lo creemos, cristianos y no. Pero el mensaje es mucho más grande que un simple hecho de perdón de pecados. De perdonar nuestros pecados o nuestras consecuencias. Que por cierto, la mayoría de nuestras consecuencias no nos libramos de ellas, ¿sabían? Con respecto a nuestros pecados. Así que, y esto es lo que yo quiero que sepan hoy. O sea, si realmente has reducido la Navidad al simple perdón, te has perdido el mensaje principal de la Navidad. Si solamente redujiste la Navidad a una cuestión de perdón, del regalo de Dios, a una cuestión de, ay, perdonó mis pecados como perdona cualquier cosa todo el tiempo, que está bueno, pero si lo resumiste, te perdiste toda la Navidad. Y por eso quizás la mayoría de nosotros no estamos levantando nuestros brazos o arrodillados al Señor. No digo que lo tengan que hacer, pero no actuamos así con Dios, como le hablaba la semana pasada. A veces no nos hemos dado cuenta el regalo de la vida, del autor de la vida con cada uno de nosotros. Deberíamos vivir agradecidos, pero no lo hacemos. Y ahora agradecidos por su perdón, tampoco. De su liberación, tampoco. Pues no lo vemos. Realmente no lo vemos. Quizás la religiosidad nos ha ocupado tanto. Quizás la Navidad ambientada tanto. Hay gente que quería estar aquí o en otra iglesia, en otro lugar celebrando Navidad. Pero ¿saben que no lo hicieron? Porque están ocupados para la celebración de Navidad. Es raro, ¿no? ¿Saben por qué no podían estar acá? ¿O no están yendo a otro lugar? Porque están ocupados para la celebración de Navidad. O sea, van a celebrar Navidad sin entender la Navidad. Está buenísimo. Bien por los que no creen. Pero para los que creemos, debería ser algo diferente. Entonces, si tú simplemente llevaste esto a una cuestión de perdón de pecados, te perdiste gran parte del regalo más grande que hemos recibido. Así que Jesús vino, y esto es lo que quiero que sepan, a liberarnos del poder del pecado. No solo a perdonarnos, buenísimo que nos perdonó, pero Jesús vino a liberarnos del poder del pecado. Y uno dice, ok, pero ¿qué hay del tema del pecado, por ejemplo? Vamos a esta palabra tan poco usada como el pecado, que ya le he dicho como 500 veces hoy día, pero es incómoda. Pecado. Normalmente a nuestros pecados tú y yo les llamamos errores, equivocaciones. Es como que, ay, sí, bueno, estoy haciendo algo y se me cayó, fue un error. Ajá. Es un error, es una equivocación, se te cayó. Se te cayó algo, cerraste mal un envase. ¿Ya pecado es si yo pesco esto y se lo tiro a un argentino? Entonces, pero ya eso, ya no es error. Si es argentino tampoco es pecado, pero no. Bueno, soy chileno. Bien, entonces, la palabra error, ya estoy relajándolo un poquito para que no se... ¡Ay, pecado! Bien, el pecado es algo intencional que tú y yo hacemos día a día. Errores son otras cosas. Por ejemplo, vemos casos políticos, por ejemplo, situaciones donde robaron en las fundaciones. Y queda la escoba con las fundaciones. Y sale una persona y dice, bueno, en representación de toda esa gente, y dice, cometimos un error. Y tú estás del otro lado, y eso no es un error. Nos equivocamos. Lo siento. No le puedes llamar error a eso. Mi amor, salí y tuve una cita con esta chica. Cometí un error. Me equivoqué, lo siento. No es un error. Eso es pecado. Ya es algo grave, es algo que
pensaste, que lo hiciste intencionalmente. Aunque te hayas dejado llevar, lo hiciste intencionalmente. Eso es pecado. Entonces, eso es lo que Jesús vino a librarnos del poder del pecado. Porque el poder del pecado, eso es lo que tiene. Así que por eso Jesús vino como ese Josué, como un guerrero, a combatir y liberarnos. No a pelear con un ejército, sino liberarnos con algo que vive día a día con cada uno de nosotros. Nos perdonó nuestros pecados, buenísimo, pero ahora nos da otra oportunidad de verlo. Eso es el pecado. ¿Recuerdan la historia? Los que están familiarizados con la iglesia, la historia de esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Entonces esta mujer es sorprendida, la persiguen, la llevan de un lugar muy lejos y la llevan ahí prácticamente a las escaleras del templo, ahí mismo. La llevan ahí. Y está Jesús. Fuera del templo, están ahí y están dispuestos a apedrearla. Dice la ley que debemos apedrearla. Jesús sabía que no la podían apedrear porque las leyes romanas ya no permitían matar a la gente así. Entonces, pero ellos querían apedrearla. Entonces Jesús hace dos cosas. Dice dos cosas. Una que es muy famosa y otra que no es muy famosa. La primera cosa que hace, cuando están ahí, están a punto de apedrearla, Jesús invita y les dice a ellos, a ver, esta no es la primera, pero en el contexto les dice a ellos, ok, el que esté libre de pecado, déle, que lance la primera piedra. Él los confronta con sus pecados. El que esté libre de esto, que le dé. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a irse. Jesús se acerca a esa mujer con la gracia de Jesús, con ese amor de Jesús, y le dice, hey, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice, se fueron, se han ido. Entonces yo tampoco. Miren esto. No tuvo que entrar al templo, no tuvo que hacer un sacrificio, ni el sistema de perdón de pecados que tenían en ese tiempo. No tuvo que hacer nada de eso. Él mismo, Hijo de Dios, la representación de Dios en la tierra, Él mismo le dice, yo tampoco te condeno. ¿Quién tiene esa capacidad de no condenar por los pecados? Tú puedes perdonar los pecados que te hicieron a ti, pero perdonar todos los pecados, solamente Dios lo podía hacer. Y Jesús lo hace con él, yo tampoco te perdono. Mira, ¿sabes qué? Ese templo, da lo mismo. Cuando le preguntaban a Jesús por el templo, dice, ¿y el templo? Y Jesús le dice, eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y se ofendieron. Y se va a derrumbar y en 3 días lo levanto. ¡Ay, qué presumido! Y se enojaron porque Jesús dijo eso. Así que él mismo dice, no necesitamos entrar al templo. Yo no te condeno. Esa es la primera frase famosa de Jesús en cuanto a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. La segunda frase no conocida es, cuando está con ella, le dice, ahora vete y no peques más. Esa es la segunda frase ya no tan conocida, vete y no peques más. Ante la pregunta, ¿se puede? En esos tiempos se pregunta y hoy también, ¿se puede? ¿Se puede no pecar más? ¿Se puede ser libre del pecado? ¿Se puede abandonar el dominio y la opresión del pecado en el ser humano? ¿Se puede dejar ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Se puede? Quizás tú te estás preguntando, ¿se puede? ¿Se puede dejar esa adicción que estoy viviendo? ¿Puedo dejar aquellas cosas que me están atormentando, que me han traído tantas malas consecuencias y luego tengo que seguir pagando esas consecuencias día a día? Y veo que hago algo que es pecado y me trae consecuencias, pero luego lo vuelvo a hacer y me vuelve a traer otras consecuencias y quizás peores. Y cada uno sabe, porque estoy hablando al corazón de cada uno de nosotros. Y ninguno puede decir, ay, a mí no me pasa. Pero la pregunta es, ¿se puede ser libre del pecado? Y me encanta esta declaración que registra Juan. Juan registra esta declaración. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir,
Mi propósito, y quizás algunos lo han tomado como que está hablando el diablo, yo creo que está hablando de un ladrón común y el propósito de un ladrón común, pero mi propósito, dice Jesús, es darle vida plena y abundante. Otra versión dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, una vida plena, completa. Yo he venido para que tengan eso. Por lo tanto, salvarlos del pecado es regalarles una vida plena, donde ustedes salgan, nosotros salgamos de la cautividad del pecado, de la nación, de lo que significa el pecado en nuestras vidas, de la esclavitud que muchas veces el pecado nos lleva. Esa es la invitación, lo podemos hacer. Así que de alguna manera ustedes con mi perdón tienen partida de cero. Ahora depende de ti cómo vas a llevar tu vida, pero puedes ser libre del pecado. En otras palabras, tú y yo podemos no pecar más. ¿Y cómo sería el mundo si no pecáramos? Piensa esto. Piénsalo, hoy día en la semana. ¿Cómo sería el mundo si no pecáramos? Si cada uno tuviéramos la capacidad de elegir no hacerlo. Así que Pablo lo mostró, y les voy a mostrar algunas evidencias más. Pablo lo mostró y mandó una carta a la iglesia que estaba en Roma, el peor lugar para vivir como cristiano en esos tiempos. Entonces manda esta carta y dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Así nos está mostrando, así tienen que vivir. Vamos, no permitan que el pecado desvirtúe el regalo que Dios les ha dado. Sigue diciendo, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. No dejen de ser esclavos del pecado. Dejen de serlo. Eso es lo que les está diciendo, nos está diciendo Pablo a nosotros. En otras palabras, hay otro camino. No se trata de pecar, pedir perdón, pecar, pedir perdón. Puedes elegir no hacerlo más. Puedes elegir tener un matrimonio para toda la vida sin ser infiel. Puedes elegir ser honrado toda la vida. Puedes elegir no mentir en toda la vida. Todos mentimos. Qué gran excusa. Pero podemos elegir no mentir. Todo va a depender de quién es nuestro amo. ¿Quién es tu amo? Y Jesús vino a ponerse en el medio y decir, yo puedo ser su amo. Y mi vida les da vida y les da libertad. Y ya no son esclavos de esto. Luego sigue, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una new life. Y eso es publicidad que me obligaron a hacerlo acá, la producción. Pero en realidad dice, ahora tienen una vida nueva. Ya, publicidad para New Life, bien. Ya tienen una vida nueva. Ustedes ahora pueden elegir vivir una vida, porque ya Jesús nos salvó del poder, del dominio, de la nación, del pecado. Esto es muy interesante porque dice acá, el pecado ya no es más su amo. Y acá me encanta porque Pablo personifica el pecado, le pone un nombre, le pone como una cosa, como algo. Mira, esto ya no es tu amo, ya no eres un esclavo de eso. Y no está hablando del diablo, porque ¿cuánto cristiano lucha y pelea con el diablo? Mira, el diablo fue despojado de todos sus poderes. Jesús lo derrotó. Nuestro problema es con esto. Echar la culpa al diablo es re fácil. Yo siempre digo, al diablo es como cuando mis primos jugamos y mis primos me echaban la culpa a mí. Todos le echamos la culpa al diablo. El diablo dice, yo no fui. Son ustedes los que no saben llevar sus vidas. Tenía unos primos que me echaban la culpa por todo. Una vez íbamos corriendo y mi primo va y pisó un pollito. Mi tía tenía pollito y pisó un pollito y lo mató. No fue de adrede, fue sin querer. Pero me echaron la culpa a mí. Y yo, el Gil, puse el pie arriba del pollito que ya estaba, entonces yo tenía sucio y mi primo se limpió. Me echaban la culpa a mí. Hasta el día de hoy debo ser culpable de eso.
Entonces yo no fui, el diablo debe sentirse igual, yo no fui, ustedes son los que hacen eso. Así que no es del diablo, es nosotros que no tenemos la capacidad porque no hemos entendido el regalo de Navidad. Entonces, ¿qué es eso de el pecado en nuestra vida? Es esa conversación en tu cabeza cuando hay dos voluntades en la misma cosa. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Digo que sí o digo que no? ¿Voy o no voy? ¿Le contesto o no le contesto el mensajito? ¿Acepto o no acepto? Esa conversación, ese es el pecado. Y tú eres ahora libre de eso. El pecado, esa conversación ya no es más tu dueño, ya no es más tu amo. Jesús se vino a poner, como le decía, en el medio. Por lo tanto, ¿qué pasa con el pecado? La paga, esto lo han escuchado muchas veces, la paga que deja el pecado es la muerte. Y déjame mostrártelo de esta manera. El pecado siempre mata. Siempre mata. Siempre mata. El pecado mata. Siempre mata. Algunos han tenido un matrimonio muerto por el pecado. Algunos han tenido sus finanzas muertas por el autocontrol, por la falta de autocontrol, que es pecado. Algunos han tenido relaciones familiares, hijos, abuelos, hermanos, muertas por el pecado. A lo mejor no el tuyo, quizá el del otro, pero siempre mata algo. Las adicciones siempre van a matar algo. La manera como te ves en el espejo y no te gusta lo que ves, es pecado. El pecado mata la forma como te ves a ti mismo, de cómo te creó Dios, la imagen y el propósito que puso en tu vida, y el pecado mata esa imagen y no te quieres ver. Por eso que a veces le rehuimos si somos buenos para rehuirle al médico, imagínate lo que es rehuirle a alguien que nos pueda mostrar quiénes somos, a las consejerías y todo. ¡Ay! Porque no nos gusta lo que vemos. Ahora, incluso, miren, el pecado perdonado igual mata cosas. Tú eres perdonado de tus pecados, igual las consecuencias traen muerte. Puede ser perdonado. Miren la gente en las cárceles. Hay gente que reconocieron su pecado, reconocieron su problema, pero están pagando quizá por años o por toda la vida las consecuencias de un pecado perdonado. Aún así. Pero Jesús no vino solamente a perdonar tus pecados. Jesús vino a liberarte del dominio del pecado en tu vida, para que ya elijas a cuál amo vas a servir, o al pecado o a Jesús. Eso es el rey guerrero que envió Dios. Ese es el Yeshua, ese es el Josué, el guerrero que Jesús mandó. Y esto es maravilloso para nosotros. Así que miren, pero el regalo, entonces, la vida que nos libera del control del pecado, ¿qué es? ¿Por qué necesitamos la Navidad? Porque Dios nos permite ahora tener una vida que nos libera del control del pecado. Eso es maravilloso que nosotros podamos aceptar y vivirlo. Miren esto. Les voy a poner un ejemplo de esta habitación. Miren esa habitación. No levanten la mano, la mía, dice alguno. Miren esta habitación. ¿Cómo la ven? Sucia, ¿no? Asquerosa. Feísima, ¿no? Esta es una habitación. Miren esta. ¿Les gusta? ¿En cuál les gustaría vivir? La de Lilis. Esta, la de Lilis. ¿Les gustaría esta o esa? Esta, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Ahí están las dos habitaciones. Nosotros estábamos en esta habitación. Dios manda a ese guerrero a liberarnos, no solo a perdonarnos del pecado, a liberarnos del pecado. Y nos dice, parte de cero, esta es tu habitación. Ahora, miren el pecado, como una basurita. Tú tienes una basurita, como basuritas normales que podemos tener.
Si yo tiro una basurita, si mi perspectiva de vida, si mi identidad, si mi imagen de vida es esta, y yo tiro una basurita acá, ¿se nota? No. ¿Por qué? Porque es una raya mal tigre. Pero si yo agarro esa basurita y la tiro acá, ¿cuesta tirarla? Capaz la tiro y... Uy, estaba limpiecito, vamos a mantenerlo así. Bueno, Dios te dice, ¿sabes qué? Tú no tienes que pagar nada. Eres perdonado, ya no vives en esta esclavitud, esta es tu nueva habitación. Elige no tirar papeles. Elige no hacerlo más. Es lo que le dijo a la mujer. Vete y no peques más. Esta es tu nueva habitación. Ahora nos regaló una habitación. ¿Sabes por qué hay gente que no llega acá y no creen en Jesús y no están acá o no participan? Porque sienten que así de inmundos no pueden acercarse a Dios. Y Dios te dice, tranquilo, yo te acepté como eras. Envié a mi hijo para que naciera en estas fechas. Para ti, te hago el regalo de la Navidad para ti, para que ahora vivas aquí. Esa es la invitación de la Navidad. Ahora, si eres cristiano, si tú no eres un seguidor de Jesús, no eres un cristiano, estás viendo el video, estás acá, y dice, pero, a ver, a mí me cuesta, yo no creo todo. Mira, Navidad es una constante invitación para recibir el regalo que Dios tiene para ti también, de vivir en cuál habitación quieres vivir. ¿Y sabes qué? Que esto es maravilloso, que cuando estás en esta habitación y se te cae un papelito o tiras el papelito, el Señor te ama y te perdona y quiere que mantengas ese lugar de esa forma y te va a ayudar a hacerlo y te va a dar herramientas que hacerlo. Por eso nos congregamos, porque hay un montón de personas que aceptamos vivir en este lugar, aunque todavía tenemos mucha suciedad que tiramos acá, y entre todos nos ayudamos a no hacerlo más, a tener buenos matrimonios, a tener buenas relaciones, a tener buena relación con nuestra familia, a confiar en Dios y no hacer trampas, y un montón de cosas. Ese es el regalo de la Navidad. Por lo tanto, el pecado no es tu amo. ¿Quién necesita la Navidad? El mundo necesitaba la Navidad. Dios necesitó la Navidad para demostrar su amor. ¿Y quién necesita la Navidad? Cualquiera que necesite ser salvo de su pecado. Esa es la Navidad. Piensen en esto, recuerden, esta serie la comenzamos con una promesa. Por medio de ti, la promesa hace 4000 años que le hizo Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que le hizo Abraham. Y Abraham creyó. Siendo un hombre viejo, con una mujer estéril, creyó en esa promesa. Y esta promesa es cumplida y por eso celebramos Navidad y por eso amo la Navidad. Porque los ángeles, cuando se le aparecieron a los pastores, le dijeron, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, el Mesías, el Cristo, el Señor, ha nacido hoy en Belén. Esa es la Navidad. Ese es el regalo más maravilloso que tú y yo hayamos recibido. Dios te da la oportunidad. Esta es la habitación que yo tengo para ti. Aquí disfruta. Este es el lugar. Perdonaré tus pecados, pero también te salvo de ese dominio que has tenido por años respecto al pecado. Esa es la Navidad y esa es la invitación que Dios nos hace. Nos amas tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a este mundo para regalarnos la Navidad, pero además no escatimaste su vida y Él fue a la muerte por nosotros, para que ninguno de nosotros se pierda. Señor, gracias por ese regalo maravilloso que nos has dado. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, Señor. Papá, hoy quiero darte gracias porque tú necesitaste la Navidad primero. Gracias por amarnos tanto. Gracias por querer reconciliarte conmigo, con el mundo, con nosotros. Gracias, papá, por querer darnos una vida libre del pecado.
Ya estamos finalizando un año 2024 y hoy estamos viendo que podemos celebrar esta Navidad con una habitación completamente nueva, recibiendo ese regalo maravilloso que tú nos has dado, esa salvación, esa libertad de cada una de esas cosas que quieren atraparnos. Gracias por todo lo bueno de este año 2024. Gracias te damos como familia New Life por cada persona que pudimos conectar, Dios, a través de las redes, a través de un amigo, a través de un familiar. Gracias, Padre, porque fuiste tú tocando cada vida y cada corazón. Y colocamos delante de ti nuestro año 2025. Papá, recuérdanos que somos libres gracias a este regalo llamado Jesús, este regalo de la Navidad, este regalo de la salvación y la libertad delante de cada uno de nuestros pecados. Danos, Dios, el coraje y la voluntad para colocarte en el centro de nuestra vida. Y ahora decirte, amo. Que ahora tú seas nuestro amo, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias.